Hola, en este video vamos a revisar ya la parte final de la famosa guía 3 de comprensión de lectura. Ya vamos a dividir esta parte final en dos videos y este es el primero que nos acerca. Junto con Mistela y la cola de Debbie, vamos a pasar a revisar esta estrategia que es la enseñanza recíproca. Tal como lo habíamos visto, la enseñanza recíproca es una estrategia metacognitiva que permite profundizar en la comprensión lectora de estudiantes que ya pueden decodificar un texto, aunque sea de manera simple o precaria. O sea, podríamos decir que podríamos usarlo a partir de niños de tercero básico, por lo menos, ¿ya? ¿Por qué recíproca? Porque implica el trabajo en grupos, ¿ya? Esta estrategia fue creada por la psicóloga Anne Brown y la educadora Anne Palixar el 84. Ellos le pidieron a algunos estudiantes que eran bastante buenos en la lectura y la comprensión de lectura, que les dijeran más o menos qué era lo que hacían ellos para poder ir eh, comprendiendo los textos. Y los niños con sus respuestas les fueron aclarando un poco el panorama y les dieron una idea de diseñar una estrategia para poder eh, presentársela a todos y que todos pudieran trabajarla. Y de ahí nació la enseñanza recíproca, que significa hacer estos 4 pasos, no estos 5, no, 4 pasos, ¿ya? Yo se los voy a marcar acá. ¿En qué consisten estos pasos? Bueno, ustedes saben que el profesor, en las primeras ocasiones en que empieza a enseñar estrategias, tiene que hacer esto de la entrega gradual de la responsabilidad, en la cual primero es el profesor el que hace todo y lentamente permite que los estudiantes logren la independencia en la actividad, que lo puedan hacer solitos. Eh, pero, sin embargo, por lo complejo de esta actividad, es bastante bueno que el profesor esté siempre supervisando. ¿Qué tipos de textos se pueden entregar para hacer la enseñanza recíproca? Lo ideal es que sean textos cortos, un cuento corto, una fábula, un texto informativo, una noticia, textos que no sean tan extensos, porque las actividades, como son muy repetitivas, necesitan mucha concentración y cuando ya lo hacemos 3, 4, 5, 10 veces, ya no hay tanta concentración, ¿ya? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Leer en voz alta una parte del texto. Ojo, se trabaja en grupos, ¿ya? Leen una parte del texto en voz alta, puede ser un párrafo. Luego sintetizan lo que leyeron, o sea, resumen con sus palabras, ¿ya? Lo ideal es que sea con sus palabras, porque eso significa que ellos pueden traducir como en su forma de decir lo que está diciendo el texto. Y que además que tiene que ser un poco más cortito, un par de líneas nomás, ¿ya? Luego van a formular 2 o 3 preguntas que les permiten entender mejor lo que acaban de leer. Puede ser por alguna palabra que no entendieron, algún procedimiento que ellos creen que debería haber sido explicado mejor, o algún procedimiento que según lo que ellos saben debería haber ido después del otro procedimiento que dice, no sé qué. La cuestión es que de esa manera puedan relacionarlo con sus conocimientos previos, ¿ya? Y como esto es en grupo, puede ser que alguien no entienda, pero otro compañerito le explique. Y luego van a anticipar o hacer predicciones de lo que puede aparecer en los siguientes párrafos, ¿ya? Yo les dibujé acá este cuadrito que es el que dibujé en clases y con el ejemplo de leer el párrafo 1, hacer la síntesis, o sea, el resumen. Luego, escribir preguntas que les permitan analizar qué es lo que no entendieron de la síntesis o del párrafo y hacer una anticipación de lo que va a tratar el párrafo 2. Luego, leen el párrafo 2, leer, vuelven a hacer una síntesis, se vuelven a hacer preguntas de comprensión de vocabulario y revisan si pasó o no pasó lo que habían dicho que iba a pasar acá. Y si pasó, ¿por qué pasó? ¿Qué pasó? Y si no, ¿qué no pasó? ¿De qué se refirió? Porque aquí van a hacer de nuevo la anticipación del párrafo siguiente. Tienen que ver si en el párrafo siguiente se anticipan efectivamente en el contenido.
Y luego van a leer párrafo 3, leer, síntesis, preguntas de comprensión o de profundización y luego verificar si lo que ustedes anticiparon efectivamente sucedió aquí, ¿ya? Y después, ¿qué hacen? Vuelven a anticipar. Y así con la cantidad de párrafos que tenga el texto, como les comentaba hace un momento. Por eso el texto no puede ser tan extenso. Tiene que ser un texto más corto, una plana y media, 5 o 6 párrafos, porque los niños se pueden aburrir, porque además es un poco tedioso y porque si hay muchas preguntas o si el texto está mal escogido, puede ser que a pesar de todo esto les cueste igual comprender. La idea es que ustedes como profesores vayan supervisando el trabajo de los niños, vayan revisando las preguntas que se están haciendo, revisando si efectivamente están anticipando y verificando que efectivamente eso pasó o no, ¿ya? Una vez que ya tienen todo el texto leído, hacen un resumen. Y aquí, si se dan cuenta, van a tener todo el texto sintetizado en un par de cuadros, ¿ya? Van a revisar las preguntas y pueden incluso analizar qué tipo de preguntas nos hicimos, por qué nos hicimos esas preguntas, y revisando lo que ustedes consideran apropiado de acuerdo a las preguntas que hicieron, o solamente revisarlas. Y luego ver qué tanto le achuntaron y qué tanto no le achuntaron, ¿ya? Y eso, de eso se trata la enseñanza recíproca, porque además en el grupo se va apoyando, se va aportando ideas, va verificando, va apoyándose cuando alguien no entiende, cuando alguien sí entiende y explica. Y eso es lo interesante de esta actividad, ¿ya? Vamos a revisar también un poquito, antes de terminar este video, lo que es la evaluación de las dificultades de la comprensión lectora. Yo les había comentado previamente que existen distintos tipos de textos o de pruebas, instrumentos evaluativos, que permiten evaluar, por ejemplo, la comprensión de lectura, lectura, la velocidad de lectura y algunas otras destrezas, pero y en los distintos niveles, así como les mostré, por ejemplo, estas, que la CLPT va de cuarto, de kinder a cuarto y de quinto a octavo, y tienen sus cuadernillos y todo. Hay otras que son para niveles más chiquititos, por ejemplo, la de decodificación, y hay otras evaluaciones. Como les comentaba, hay muchas evaluaciones y a veces los colegios también utilizan sus propias pruebas o con las que compran a las AT. Entonces también yo les puedo mostrar esto y se las puedo mostrar al revés y al derecho, pero si al final no es la que utilizan en su colegio, van a quedar un poco desfasados. Por eso me interesa que ustedes sepan cómo evaluar la comprensión lectora. Y para eso es importante que tengan algunas cosas bien claras, como por ejemplo, qué habilidades y destrezas necesitan aprender sus estudiantes. Y eso lo van a saber de acuerdo al curso, de acuerdo al nivel de su grupo, de acuerdo a los intereses también del grupo, ¿ya? Luego van a diseñar preguntas o actividades de acuerdo a la taxonomía de Barrett, pero también pueden ser de acuerdo al cuadro de habilidades de comprensión de lectura que lo vimos al comienzo de esta guía. Que también hay otro tipo de actividades. Recuerden que no siempre solo son preguntas, ¿ya? Y también deben considerar no el nivel de lectura de sus estudiantes. Si están todos en el mismo nivel, si hay muchos en cierto nivel o en otro, o están muy dispersos, las actividades tienen que intentar considerarlos todos. Y por último, seleccionan el instrumento de evaluación. Y ahí eso es lo que ustedes determinan de acuerdo a lo que están aprendiendo, por ejemplo, con su profesor Elizabeth. Entonces, primero, ¿qué habilidades? Diseñar las preguntas o actividades, considerar el nivel de lectura de sus estudiantes y por último, escoger el instrumento. No se olviden que la evaluación es una parte del proceso, no es un proceso aparte de la comprensión. Por lo tanto, también pueden utilizar el material que han estado trabajando con sus estudiantes. Por ejemplo, aquí, este cuadrito perfectamente lo podrían utilizar como material de evaluación.
podrían darle un puntaje, podría ser un puntaje acumulativo, más la siguiente actividad también podría ser acumulativo y ahí sacar una nota. Incluso puede ser hasta una nota acumulativa, lo que ustedes prefieran, como a ustedes les sea más simple trabajar para evaluar a sus estudiantes. No se olviden que no es solamente la nota del final del semestre, la del final de la unidad, es todo lo que hacen durante sus actividades que les permiten tener claro a ustedes el panorama de la comprensión de sus estudiantes. ¿Ya? Entonces, estos 4 puntos que yo les puse aquí, habilidades y destrezas, preguntas según taxonomía, y podemos agregarse un cuadro de habilidades, nivel de lectura, o sea, la realidad de sus estudiantes, y luego escogen el instrumento de evaluación de acuerdo a lo que ustedes necesitan evaluar. Puede ser una rúbrica porque necesitan que sea súper específico, o solo una pauta de observación, o una pauta donde pongan sí, no, se evidencia, no se evidencia. ¿Ya? Ya chiquillos, voy a dejar hasta acá este video y en el siguiente voy a avanzar en esto, que ustedes me dijeron en clase que esperaban que yo profundizara un poco más en la definición de cada una de estas actividades, para ustedes tener más material de trabajo, ¿ya? Entonces vamos a dejar hasta aquí este video y nos vemos en el siguiente. Que estén muy bien. Chao.